Hola, 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 bienvenidos a mi canal JPX Anímate, suscríbanse, coméntenme y síganme por mis redes sociales. Hoy vamos a hablar sobre la piratería, especialmente en esto que vendrían siendo páginas para leer webcomics. Llámale manga, manhwa o mangua, entre otros muchos cómics de formato web. Bueno, la verdad es que todo nace desde que estaba yo, como siempre, buena persona que no paga por sus servicios. Sí, estaba leyendo manga ilegal, lo reconozco. Manga Dog, por si se hacían la pregunta. Bueno, el asunto es que, como a mí se me hace mucho más cómodo leer manga, utilizo esa plataforma. Ya cambió varias veces el nombre, a veces la descargaba como Mangata, aunque creo que son la misma, Mangata. Ya, saliendo de eso. ¿Y qué pasó? Me metí a leer un manga, que sigue hoy, por cierto. ¿Y qué pasó? Me metí a dicho manga y, oh, sorpresa, decía que se iba a subir dentro de 1 hora más el capítulo. Si ustedes leen el Manga Dog manga, deben saber de que hay muchos fansub o stan que están bastante en desacuerdo con la plataforma porque dicen que toman los trabajos, principalmente de la otra plataforma que suelen subir sus trabajos, que es Tu Manga, para lucrar con ellos. Entonces, para evitar esto y como entre comillas burlar al algoritmo de Manga Dog, ¿qué sucede? Suben los capítulos con desfase. Hasta ahí todo bien porque pienso de que cualquiera puede elegir dónde consumir su producto ilegal favorito, ¿o no? Bueno, sé que satirizo un poco esto porque en el fondo sí estamos leyendo de manera ilegal y las traducciones son ilegales. Y lo correcto es que si es que el producto está licenciado, se comprara. Sin embargo, también sabemos de que al menos en nuestro idioma, el español, no todos los proyectos se licencian, entonces la gran mayoría de estos llegan a nosotros mediante la vía ilegal. Aún más sabiendo que, por ejemplo, en este caso los mangas, conseguirlos es bastante caro hacerse una colección y tendría que ser un manga que de verdad tú ames para tener la colección completa. Normalmente la manera en como uno está al día con estos trabajos es mediante el uso de plataformas ilegales. Cada vez, eso sí, han habido más plataformas que nos han ayudado con este tema. Cito por ejemplo a Manga Plus, que es de la Shueisha, mejor dicho de la Shonen, ya, de la Shonen Jump, y ahí podemos leer algunos trabajos que tienen a disposición del catálogo en español. Obviamente estamos hablando de específicamente ese editorial. Hay muchas otras editoriales donde nosotros también consumimos su trabajo y obviamente eso no están disponibles en español. Así que siempre que puedan apoyar el trabajo legal, háganlo. Pero bueno, volviendo a la parte de nosotros consumiendo material ilegal. Este video podcast, por decirlo de alguna manera, es precisamente para dar mi opinión con respecto a este tema de la piratería y las plataformas que se dedican a distribuir este tipo de trabajos. Como es una opinión, obviamente no es la verdad absoluta, es solamente mi manera de ver las cosas. Y sí, voy a focalizar este punto de atención en lo que vendrían siendo las plataformas que se dedican a distribuir manga y webcomic en general, vamos a llamar cómics para que se entienda. Así que para que se vayan haciendo una idea y orientando. Así que el tema en sí es bastante polémico y por lo mismo voy a presentar a mi acompañante de hoy. Hola, hola. Soy el alter ego de Saxi, una VTuber, y voy a estar acompañándolos de ahora en adelante, aunque ya me habían visto en los últimos 2 videos anteriores. Bueno, ahí ya la han conocido, seguramente me estará acompañando también de aquí en adelante. Así que se vienen cosas interesantes. Y bueno, continuando con el tema de hoy. A ver, cuento primero que todo esto del Manga 2 porque quiero dejar una cosa súper en clara. A mi modo de ver, el asunto es que si yo analizo en este caso la plataforma de Manga 2, es un directorio donde se alojan diferentes proyectos, no solamente de tu manga, ¿ya? Sino que también aloja proyectos de Nine Manga,
Muchos servidores. de Bato, entre otros, ¿ya? Porque hay varios servidores para leer manga de manera ilegal en internet. Y resulta de que en su mayoría, la mayoría, valga la redundancia, de gente que publica este tipo de trabajos, lo hace a través de la plataforma de Tu Manga. Recuerden, Tu Manga es solo un repositorio con visor propio. Es decir, se trata de un sitio donde los grupos de traducción pueden compartir de forma pública sus propios proyectos. En pocas palabras, ellos comparten todo tipo de cómic, lo que vendría siendo principalmente manga japonés, a las demás personas que estarían obviamente utilizando su servicio o plataforma para poder leer los proyectos. Lo interesante de todo esto es que Tu Manga se mueve en base al lucro. Es porque ellos generan publicidad y con eso obviamente se financian en la página. Entendemos al lucro como los excedentes o un beneficio económico, porque obviamente ellos alojan dinero gracias al tema de los anuncios publicitarios y ese dinero lo utilizan para financiar lo que vendría siendo la página en sí. Sin embargo, obviamente muy probable que ellos no pongan dinero de su propio bolsillo si les falta. Entonces, tampoco es como que ellos pongan un tope y díganme, dónenme solamente hasta esto porque yo lo hago por amor al arte y esto es lo único que necesito. No hay que vernos la suerte entre gitanos, obviamente debe haber un excedente económico. ¿Será mucho, será poco? Eso dependerá de ellos y su propia percepción y de las que se enteren de la gente que está viendo esto. Porque quizá unos podrían pensar, bueno, pero el excedente puede ser como una manera de pagarles el tiempo, el esfuerzo y el trabajo que están poniéndole a la página, y honestamente a mí me parece bastante justificado. Sin embargo, podrían haber otras personas que dirían, no, pero es que lo hace simplemente por amor al arte, entonces solamente debería estar obteniendo ganancia hasta lo que vendría siendo que le alcance para pagar la página. Entonces eso es muy subjetivo, si se dan cuenta. Pero el hecho concreto es que al momento de haber un excedente económico, eso ya se debería considerar lucro porque eso ya sería un beneficio económico al respecto. Y Tu Manga sí, porque hace publicidad sí. Y si ustedes miran en la misma página, de hecho ahí voy a poner una imagen en pantalla donde se muestra claramente que ellos dicen que sí se financian en base a la publicidad. Y hasta el día de hoy yo no he visto en ningún momento que hayan liberado alguna boleta económica, algo de sus AdSense, cuánto es lo que ganan, cuánto están lucrando realmente. Entonces no nos miramos la suerte entre gitanos porque ya sea que tú ocupes más o menos, el hecho de la acción de lucrar es la misma. Es como cuando uno dice, es que si te robo un dulce, no es lo mismo que robar, no sé, una prenda de alguien, por un ejemplo, o la billetera de alguien. Porque tú te estás robando un dulce y tú te estás robando la billetera de alguien, pero la acción es la misma, robar. No estoy diciendo que Tu Manga robe por si acaso, no me malinterpretes, que después dicen cosas que yo no he dicho y simplemente lo estoy usando para justificar la acción. Que la acción es la misma independiente del grado o la intensidad. Miren, aquí justo en esta imagen se puede ver cómo Tu Manga nos dice claramente de que ellos hacen uso de la publicidad. Es verdad, y con todo esto no se pretende satanizar el trabajo que hace Tu Manga, por el contrario, es una gran plataforma y su interfaz es bastante amigable. Sin embargo, no podemos olvidar que independiente de donde venga la situación, todo esto se hace bajo un marco que no es legal. Bien, y obviamente tampoco se pretende ensalzar otras plataformas porque en el fondo hacen exactamente lo mismo. Entonces, todo esto es un debate moral y cuestionable. Podríamos pensar en una cosa, no sé, como casi ética pensando en los trabajos ajenos. Pero como vuelvo a decir, igual esto es complejo y debatible obviamente porque podría ser mirado desde un punto de vista positivo, pero también tiene su lado negativo. En lo que me refiero a positivo, que en el fondo no hay publicidad que sea desventajosa. Sobre todo en este tipo de casos, donde aquí en Latinoamérica o los que hablamos español, lo que vendría siendo es muchos de los proyectos japoneses no hubieran llegado gracias a la masificación del internet. Además hubo ese tiempo del oscurantismo del anime, donde se vedó principalmente en México, que era uno de los canales de principal distribución, dado de que ahí se hacían la mayoría de los doblajes oficiales, y obviamente se dejó de emitir mucho tiempo por la televisión regular anime en Latinoamérica por ese motivo. Se daban como los clásicos que se repetían una, otra y otra vez. Y con la llegada del internet, obviamente como que se ve un boom.
y se forma un mercado porque empezaron los grupos de fans para fans a traducir y eso no lo podemos desconocer. Y obviamente hay muchos trabajos que se dan a conocer gracias a los fans y luego podrían conseguir su licencia aquí en países hispanohablantes. Entonces obviamente es cuestionable. Yo pienso que aquí el asunto va cuando realmente se licencia en el país y ya se puede hacer una distribución legal. Obviamente ahí nos duela que nos duela porque consumimos el trabajo de manera ilegal. Tendría que cancelarse eso y obviamente comprarse por la vía de distribución correspondiente. Pero mientras no se haga eso, al contrario, o sea, imagínense que hay mucha gente que se interesa y compra mercancía y la manda a pedir a Japón y en cierta forma como que mueve la industria de manera clandestina, así como una especie de mercado negro del anime, pero sí ocurre, pasa y por eso digo que es bastante debatible la situación en sí misma. Pero aún así, Saxi, ¿tú qué opinas de toda esta disputa del marco legal e ilegal de supuestamente robar los proyectos o almacenarlos? Lo que yo opino de esta disputa es difícil, la verdad, de las cosas responder. Bueno, yo creo que ya se ha entendido más o menos por dónde va mi línea de pensamiento. Pero obviamente los scans también tienen el derecho de elegir por dónde distribuir sus trabajos, sus proyectos. Bien, porque obviamente cada uno pone reglas y esas reglas las utilizas porque obviamente a ti igual te generan un beneficio. En este caso, ¿qué puede ser el beneficio de los scans? Las métricas. Quizá ellos, gracias a Facebook y gracias a tu manga, desconozco cómo es la interfaz de tu manga, simplemente estoy especulando, ellos pueden conocer métricas al respecto de cuánta gente los sigue, quiénes están viendo sus proyectos, qué proyectos ven que generan como más interacciones, comentarios, etcétera, porque en el fondo uno igual necesita un poquito nutrir el ego. Y en ese nutrir el ego obviamente siempre es bueno y súper bonito que te digan: oh, me encanta tu trabajo, sigue así, esta historia me encanta, me gustan los personajes, y como que uno bailando eso. ¿Y qué pasa si es que se roban tu proyecto y lo alojan en una página que tú no tienes acceso a ella, a sus métricas y todo eso? Toda esta parte, todo este feedback que debería venir de regreso, no lo tienes, se pierde. Entonces, obviamente podría suceder una desmotivación porque podrías haber tomado un proyecto que a ti te encanta, lo encuentras súper bueno y ves que en tus redes sociales o ves que en la página donde tú estás subiendo el servidor nadie lo lee, no genera ninguna repercusión, nada. Entonces uno se desmotiva y podrías terminar dejando de traducir eso porque tú no ves interés. Y podría ser todo lo contrario, quizás es una mega full sensación en alguno de estos portales que entre comillas se roban el proyecto, digo muy entre comillas, y resulta de que ahí le va súper bien porque claro, los seguidores de ese proyecto en concreto están en una página que tú desconoces o que tú no le has dado los permisos para que utilicen tu traducción. Entonces es como muy difícil saber desde qué punto te puedes poner, pero por otro lado se supone que si tú lo haces por amor al arte, eso debería ser lo de menos, ¿cierto? Porque el hecho de dar a conocer el contenido es lo que a ti te debería como impulsar principalmente. Y entonces si es que se está leyendo a lo mejor en un portal que tú no has dado los permisos, pero se está cumpliendo la finalidad última, que es dar a conocer el trabajo y que la gente lo lea, y la gente lo está leyendo definitivamente allí, es como muy, muy distinto. Pero entonces ellos son dueños de sus propios rabos, a veces los pagan. Sí, pero es que hasta cierto modo sí y hasta cierto modo no. ¿Por qué? Porque resulta de que se supone que tú como scan estás tomando un proyecto de alguien. Ya, de hecho tú ni siquiera estás pagando esos derechos. Normalmente están en otro idioma, no están en nuestro idioma, y por eso que lo podemos distribuir. Bien, entonces en ese sentido obviamente podría haber un perjuicio para el autor. Creo que no hay publicidad mala, sobre todo en estos casos, porque en el fondo el público que está consumiendo esos proyectos no son el nuestro que habla español. Sin embargo, si se licencia el proyecto, ya eso cambia total y absolutamente el panorama. Ahora, pensando en la plataforma de esta aplicación de Mangadog, es muy difícil hasta cierto punto, porque resulta de que si bien tu manga es un grupo que almacena proyectos de scan que deciden alojarlo en su página de traducciones, lo que hace en este caso la aplicación de Mangadog es tomar proyectos de todos los servidores. O sea, no piensen que esto es una disputa específica entre Mangadog y
y tu manga. Porque en realidad lo que hace Manga 2 es tomar de todos los servidores, y hay muchos servidores, o sea, está Nina Manga, por nombrar algunos, ¿ya? Y resulta de que todo eso lo agrupa en un solo servidor, entonces se puede decir que es una aplicación de almacenamiento de mangas, que nos facilita la posibilidad de que en lugar de ir a cada uno de los lugares que se dedica a traducir el manga, lo hace por ti la aplicación, porque como utiliza todos los servidores, entonces si tú estás buscando algo, lo pones en el buscador y da lo mismo que solamente lo estén publicando en, no sé, en Inamanga, por poner un ejemplo, no hay manga. Da lo mismo porque va a aparecer en Manga2 porque está enlazado a todos los servidores que están traduciendo los trabajos, en este caso los webcomics, el manga o lo que sea que tú estés leyendo. Y en ese sentido yo creo que ayuda bastante como servicio. A mí me encanta mucho el servicio que hace Manga2, y Manga2, que entendamos, también se tiene que financiar. Si tu manga honestamente tampoco lo hace de 100% por amor al arte, obviamente hay un porcentaje muy grande de que lo hace de verdad porque le gusta, porque quiere dar su granito de arena con esto de los mangas, pero créanme, si no fuera un negocio rentable no lo estarían haciendo. Lo que me gusta, eso sí, de tu manga es que no tienen la publicidad así de manera invasiva, horrorosa. Entonces con tu manga yo les aseguro que ellos producen mucho menos ganancias que otras plataformas Me parece razonable. usan la publicidad para autofinanciarse. Porque yo he visto, o sea, otras que es descarada la manera, ¿cómo decirlo?, invasiva donde tienen la publicidad. Y lo otro que está la internet diseñada. Bueno, entonces las conclusiones que yo quiero llegar son precisamente esas, que es relativo. Pienso de que igual tenemos que respetar a los scans y los sitios donde ellos eligen alojar sus proyectos. Bien, porque en el fondo son ellos los que están haciendo el trabajo por amor al arte. También es cierto de que hay scam, por ejemplo, que piden donativos para comprar. Obviamente ellos también pueden generar en ocasiones algún excedente respecto a eso, porque obviamente el dinero no se lo regalan a nadie y financiando todo desde el bolsillo propio, que muchas veces me consta que hay gente que lo hace o lo ha hecho en algún momento. Después obviamente tienen que recurrir a pedir financiamiento por parte de los fans, porque si ustedes quieren algo obviamente tienen que apoyar a la gente. Y con respecto a la gente que es de verdad legítimamente dueña de los derechos y las editoriales que se dedican a clausurar todo esto, obviamente también ellos están en todo su deber de hacerlo, porque si ellos sienten comprometidos los intereses dentro de la industria, obviamente no, a nadie le gusta que estén lucrando y haciendo su fruto de su trabajo, de sus dibujos, de su historia, de su guión, de su producto, de su mercancía, etc. Entonces es bastante relativo, y yo lo único que les invitaría es a seguir consumiendo productos. Si pueden comprarlo oficial, si pueden apoyar realmente a los autores, háganlo. Utilicen las plataformas que existen hoy en día para eso. Ya les hablaba de Manga Plus, está Webcomic en el caso de los que les gustan los trabajos coreanos, y también cómic estadounidenses, creo que también tienen algunos por ahí dentro de la plataforma. Así que apoyen con todo eso. Si ustedes saben otro idioma como el inglés, también pueden apoyar consumiendo las cosas de los servidores ingleses, porque en el caso de los que hablan inglés, hay bastantes plataformas que pueden servir como medio legal para conseguir todo esto, donde hacen la distribución, etcétera, etcétera. Y finalmente, no satanizar tanto lo que sería Manga2, porque como yo les dije, o sea, más que nada es un servicio que nos ayuda con la interfaz de poder reunir todos los proyectos que se ofrecen dentro de internet, porque, o sea, uno, aunque sea seguidor y todo, de pronto igual es como difícil ir a este lector, después ir a este otro lector y a este para poder conseguir los proyectos. De cierta forma nos hace la vida mucho más fáciles. Y por favor, a los scan y a los grupos de traducción, yo eso sí les pediría una cosa, que no desinformen tampoco. Por favor, no utilicen la excusa, y eso lo digo muy en serio, porque he visto que se han formado batallas campales, sobre todo que hay mucho niño joven que recién está incursionando en todo esto de que es lectura de manga, manhwa, cómic, etcétera. Y obviamente ellos son mucho más manipulables, ¿bien? Y hacer escuadrones de odio y escuadrones de básicamente hate a páginas que honestamente no tienen la culpa alguna de... Porque yo les digo, o sea, por más amor al arte que tú le tengas a algo, igual tú necesitas hacer usufructo de eso, ¿bien? Y con respecto a lo mismo, o sea, tu manga sí lucra. O sea, no querramos tapar el sol con un dedo, lo dice la propia página. Ellos sí trabajan con publicidad. Y de hecho a veces publicidad muy cuestionable, porque muchas de las publicidades que me han salido han sido de juegos hentai, ¿bien? Mientras que Manga2 lo hace en base a membresía y en base también a publicidad.
Entonces, en el fondo, ambos hacen exactamente lo mismo. No vengan a enaltecer algún sitio por ahí, como sería en este caso Tu Manga, que no lucra, porque no es verdad. Ellos sí lucran, están lucrando con su trabajo, con sus traducciones. Y Facebook, ¿ustedes creen que Facebook no lucra? Pero claro que lucra, lo que lo hace de otra manera. Ellos ofrecen servicios, le proporcionan a la gente la capacidad de hacer grupos, de hacer páginas, y de esa manera ellos traen usuarios. Y entonces son las grandes empresas las que también financian su publicidad, a veces mucho más grande, campañas grandes y exitosas dentro de su propia plataforma. Entonces quizá no hay una publicidad directa de manera descarada dentro de Facebook, pero de que la hay, porque Facebook también hace usufructo de todo esto. Entonces, en el fondo no hay ninguna plataforma, y con esto quiero concluir, no hay ninguna plataforma que lo esté haciendo directamente por amor al arte y que no esté sacando beneficio económico de esto, ya sea un grande como Facebook o empresas pequeñitas, mejor dicho, páginas pequeñitas como lo que vendría siendo Tu Manga y esta aplicación de Manga Blog. Así que muchas gracias por ver y nos vemos en una siguiente ocasión. Bye bye. Y hasta aquí dejamos el podcast de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Fue un gusto conocerlos y recuérdense que tenemos redes sociales. Síganos para más contenido. Nos vemos hasta una siguiente ocasión. Bye bye. Ah, y lo último, aceptamos donaciones. Estamos aquí impulsando muchas cositas y obviamente cualquier ayuda siempre es de bienvenida.